Aquí el problema que estábamos hablando con los compañeros, que esto lo han creado de una manera que yo tengo que ir aceptando a cada persona que entre en la sala. Esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Lo que sí pediría, yo puedo desde aquí apagar desconectar los micros, pero a ver ahora dónde era, ya vamos a ver. Vete, me dice alguien. Vaya. Vale, no sé ahora mismo cómo desconectar los micros, pero desconectarlos porque si no, aquí no se escucha nada. ¿Se oye o no se oye? Sí, sí que se oye. Sí, vale. Pues venga, desconectar los micros porque llega aquí el sonido y ahora mismo no sé, antes lo he hecho y no sé cómo hacerlo ahora, ¿vale? Y yo voy a compartir pantalla. A ver, ¿ahora qué ha pasado? Ya no sé dónde estoy. Sí, he dado a silenciar todos los participantes, pero sigue habiendo gente que está conectada. Bueno, comparto, se me va la hora. Te quedará alguien quizás esperando entrar en la sala, pero estoy poniendo nervioso ya, ¿eh? Vale. Comparto pantalla, si podéis apagar los micrófonos y ya no atenderé al chat, ¿eh? Porque si no, no podré. Comparto pantalla. ¿La veis? Decidme sí o no. Que Sí, no sí veo que el se ven, chat. gracias. Vale, pues venga, empezamos. Lo dejamos en actitudes, ¿verdad? He colgado, igualmente, el tema 4 lo he colgado hoy en el foro. Tenéis el PDF, ¿eh? Vale, sí, aquí está. Vale. Hola, ahora se me ha ido otra vez. Aquí están actitudes. Ya lo vimos lo que eran, ¿no? Pues nos quedamos aquí, creo, ¿no? Vale, pues empezamos. Bien, las actitudes, como vimos el otro día. Allá. ¿Es una luz? La que queráis. ¿Así? Es la tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad, a la que llamamos objeto de actitud, con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, es una tendencia psicológica. No solamente, como vimos el otro día, es una conducta o un pensamiento, se compone, que luego tendrá tres componentes: uno cognitivo, otro afectivo y otro conductual. Que además el conductual, como también dijimos el otro día, es el que nos da evidencia de la actitud, ¿sí? Porque es el que observamos, ¿de acuerdo? Luego lo miraremos. Por lo tanto, no es tener una conducta positiva hacia algo, no, es una tendencia psicológica con sus componentes que luego veremos y tiene un componente evaluativo. Es decir,
desfavorable o favorable hacia ese objeto de actitud. Recordad, lo vimos también, ¿verdad? Que lo puse aquí. Siempre que hablamos de desfavorable, favorable, positivo, negativo, es una dimensión, es un continuo. Nos podemos situar en cualquier punto de ese continuo. Al ser en la actitud un estado interno, debería ser inferida, como hemos dicho, a través de las conductas, a través de las respuestas manifiestas que da la persona y que son observadas. Entonces, esta evaluación implica una valencia. La valencia es darle un signo positivo o un signo negativo. Una actitud es positiva o negativa, más positiva o menos negativa, ¿de acuerdo? Pero implica darle una valencia, que es este carácter positivo o negativo que se le atribuye al objeto de actitud. También implica una intensidad, que es el grado de esa valencia. ¿Sí? Puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. La intensidad es el grado. Ejemplo, la actitud hacia la energía nuclear puede ser positiva o negativa. Y a su vez, ser ese positivo o negativo admitir diferentes grados. ¿Sí? Porque todo esto implicará esta intensidad. Luego, los pensamientos, es decir, las creencias que se tiene hacia el objeto de actitud, esta intensidad también afectará a las emociones hacia ese objeto de actitud y también hacia las conductas. Harán más o menos conductas dependiendo de esa intensidad, ¿no? Vale. La actitud, por lo tanto, se puede representar en un continuo actitudinal, desde muy negativa, pasando por neutra, hasta muy positiva. ¿De acuerdo? Lo dibujamos aquí, la línea siempre que dibujamos con los diferentes puntitos. Es un continuo actitudinal. Puede ser de muy negativa a muy positiva, pero neutra también. Si le ponemos el punto 0, sería una actitud neutra. Actitud, esto nos pasa, ¿no? Que alguien te pregunta en una conversación, oye, ¿tú qué piensas sobre la... Uy, esto que no me interesa. No tengo ni una actitud positiva ni negativa. Y decimos, no me interesa ni idea. ¿O cuál es tu posición hacia? Pues ninguna. Pero no piensas, no, pues ninguna, no me lo he planteado, ni siquiera existe, la actitud totalmente neutra. A veces por desconocimiento, otras porque no te motiva por falta de interés y ya está, ¿vale? Pero sí hay actitud. Y la fuerza es lo extremo, ¿no? Que es la actitud. La fuerza con la que te carga emocionalmente, la fuerza también es la certeza que yo tengo de que eso es así, de que ese objeto de actitudinal es así, la seguridad, ¿no? Que me da esa certeza. Diferencias entre actitudes, creencias y valores. Más que nada es para no confundirlo. Se utiliza a veces como sinónimo, pero normalmente en un lenguaje coloquial, en un lenguaje más coloquial. Vamos a ver aquí la definición de creencias y valores y yo os he puesto lo que se diferencia de las actitudes, ¿vale? Una creencia o las creencias son afirmaciones que indican la probabilidad subjetiva de una persona de que un objeto tenga unas características determinadas, ¿sí? Es decir, las creencias serían un conjunto de afirmaciones sobre el objeto actitudinal y sus características. De cómo son, si son buenos, si son malos, si son... ¿Sí? Son las creencias, el conjunto de afirmaciones sobre eso. ¿Cuál es la diferencia con la actitud? Que la actitud implica una evaluación global del objeto. No solamente las afirmaciones sobre cómo yo creo que es ese objeto. Es más amplio. Es decir, la actitud resume las creencias evaluativas sobre el objeto. Las actitudes sirven para elegir, las creencias sirven para explicar. ¿Sí? Yo puedo tener una serie de afirmaciones, es decir, vamos a suponer ideas sobre un objeto y simplemente le dice cómo es este objeto activo, o cómo es una persona que te decía el otro día de reciclaje, ¿no? Una persona que es defensora del ambiente. Pues seguramente una persona es una persona que hace esto, que no sé cuánto, que son creencias, afirmaciones, ¿vale? Pero implica
el componente evolutivo que hemos dicho antes. La actitud sí. ¿Vale? Por lo tanto, la actitud también se basa en ese conjunto de creencias. ¿Vale? Los valores. Los valores son metas que son deseables y transituacionales. ¿Qué quiere decir transituacionales? Que se mantienen en diferentes situaciones. No es de una situación en concreta. ¿Sí? Por lo tanto, son unas metas que la profesora se plantea que en cualquier situación, ¿no? Y que varían en importancia y que sirven como principios en la vida de la persona. Por ejemplo, la libertad, el hedonismo, la justicia, la solidaridad, el patriotismo. Esos son valores. Que además, como veis, sí, estos valores, una persona que busca el placer lo buscará en muchas situaciones. Una persona que cree en la libertad, creerá en la libertad en muchas situaciones, en todas las situaciones, ¿no? Es algo más interno, es más. Y que además es como una meta que se establece, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la actitud? Que las actitudes se centran en objetos y en situaciones concretas. El valor no, los valores no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Dicha esta declaración, pasamos. Aquí tenemos lo que hablábamos anteriormente, que yo dije el otro día, que lo tenemos. Yo he puesto un ejemplo que luego lo leí y he dicho, bueno, no lo veo el ejemplo muy coherente, pero intentaré defenderlo. ¿Vale? Las actitudes constan de 3 componentes. Un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. El componente cognitivo son los pensamientos, las creencias, ¿veis? Que hemos visto anteriormente, que la persona tiene sobre ese objeto de actitud. ¿Vale? El afectivo sería los sentimientos, las emociones que a mí el objeto de actitud me activa. O sea, que dependen, que se asocian a ese objeto de actitud. Y las conductas son las intenciones, las disposiciones de acción, las motivaciones de acción, los comportamientos que van dirigidos hacia ese objeto actitudinal. Lo visible, lo observado. ¿De acuerdo? Yo he puesto aquí una actitud, ¿no? En la actitud hacia la marca BMW. Aquí imaginaos que es una persona que cree que la marca BMW es la mejor, es técnicamente superior a las demás. Una creencia. ¿Por qué no cree? Porque creerá que, invento, no tengo ni idea, que el motor es un motor no sé cuántos, que está demostrado que es un motor muy bueno, que tienes unos frenos que son superiores a la mayoría, que cree que además el diseño es un diseño de lujo, que cree, ¿no? Son creencias, son características que asocia al objeto. El componente afectivo será lo que la persona siente cuando lo que le evoca esta marca BMW, pues cuando ve el BMW, cómo lo ve, cómo se siente, cuando lo conduce, cuando, bueno, sí, lo que la marca le provoca o cuando ve un anuncio de la marca BMW. Y la conducta sería todo aquello que la persona hace. Pues quizás en una conversación defender la marca BMW contra otra marca de coche que hable una amiga, ¿no? Recomendar continuamente cómprate el BMW X porque es el mejor para el mercado, comprarse un BMW, comprar revistas de BMW, yo qué sé, ¿no? Serían las actitudes. Yo ahora pongo, por ejemplo, no sé si en el libro lo pone o no, yo pongo, os pongo otro ejemplo y me podéis decir vosotros. Y vosotras, a ver, yo digo la actitud, por ejemplo, hacia la comida japonesa. ¿Cuál sería el componente cognitivo de la actitud hacia la comida japonesa? Asiática. Es una comida sana. Es una comida sana, es una creencia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Cómo la hacen? Pero tú qué me dirías, ¿tú qué me dirías? ¿Cómo la hacen? Dímelo, ¿cómo la hacen? Es una comida cruda, ¿no? Alguna, por ejemplo, ¿no? Se hace normalmente al wok, o como sea, ¿no? ¿Cómo la sirven? Fría. Bueno, hay sopa también, supongo, ¿no?
¿no? Pero veis que son creencias sobre la comida, ¿verdad? Bueno, igual no, igual tú no la has comido nunca, ¿eh? Pero la comida, si te digo comida japonesa, aunque alguien no la haya comido, hoy día, hablamos. Todo el mundo sabe cómo es la comida japonesa. Y solo te metes en globo y ya sale comida japonesa, ¿no? Más o menos, más o menos. Pero creencias tienes, aunque no la hayas probado. ¿Sí? Es verdad que la gente que la ha probado o leído sobre ella tendrá más creencias, tendrá más números de afirmaciones sobre esa comida, ¿no? Y gente que no la haya probado, algo sabe, algo, aunque sea que está medio cruda y que está fría y que se sirve en platitos y con una cosa que pica, yo qué sé, ¿no? Pero algo sabrá. ¿El afectivo qué sería? ¿Qué sería el componente afectivo de la comida asiática? Vamos a hablar de una persona que le gusta el sushi, o el que le gusta la comida asiática, ¿no? Las emociones, ¿cuáles serían? ¿Te gusta, no? Hay también el componente afectivo, el asco que puede dar. Es una emoción, ¿no? El asco, básica además, ¿no? Por lo tanto, a una persona que no le gusta, que tiene una actitud negativa hacia la comida asiática, japonesa, la emoción puede ser el asco, el disgusto, el rechazo, ¿vale? Vale, y la conductual, de la persona que le gusta, de actitud positiva, ir a comer, pedir comida japonesa, ir a restaurantes japoneses, aprender a hacerlo en casa, pues, todo esto, ¿no? O continuamente recomendar a los amigos y a las amigas, que todo es lo que tú ves, ¿no? Lo que tú ves. Vale, estos serían los tres componentes. La siguiente diapositiva, si no me equivoco, vale. No, es lo que vamos a ver. Muy bien. Los tres componentes no están necesariamente separados ni necesariamente unidos. ¿Sí? No tiene por qué. ¿Por qué? Porque con el ejemplo que he puesto de la comida japonesa, podemos pensar que la comida japonesa es muy sana y no gustarte y generarte asco, evocarte asco y no ir a un restaurante asiático o japonés. ¿Sí? O sin embargo, no sé, pensarte sana, pero pensar también que puede tener anisaki, te gusta mucho y te da placer cuando la comes, pero tampoco vas a comerla. Porque hay una creencia negativa también. ¿Sí? No tiene por qué estar todos los componentes unidos, pero tampoco separados. ¿Vale? Sobre todo, bueno, no sé, hay temas, a lo mejor sobre la política, que hay personas que tienen una actitud, incluso cuando hablamos de una actitud neutra, puede haber un componente cognitivo, evidentemente, que son creencias acerca de la política. Pero el componente afectivo cero y el componente conductual sobre cero o bajo cero. ¿No? Por lo tanto, no siempre tiene. Sí es verdad que sobre todo cuando, no sé si lo pongo aquí, pero si no, os lo cuento, ¿no? Os lo digo. Cuando tú tienes una actitud muy polarizada hacia el positivo, hacia el negativo, ¿no? Con fuerza e intensidad, es probablemente que coincidan los tres componentes. ¿Sí? Componentes, ¿no? Igual, en este continuo actitudinal que hablábamos, dependiendo de dónde estés, puede ser que no coincidan, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos, no es necesario que la persona manifieste los tres tipos de componente hacia ese objeto actitudinal, que es lo que acabamos de decir. La estructura que da origen a una determinada actitud es la integración de evaluaciones basadas en uno, dos o tres de sus componentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La evaluación, el decantarme por favorable o desfavorable en ese continuo actitudinal, será la conclusión que yo saco, pues traigo de uno de estos componentes, o de los dos, o de los tres. Ejemplo de la comida asiática, japonesa. Hemos dicho que yo puedo decir que es muy sana, pero creo que la creencia de la comida cruda que tiene anisaki, que puede ser peligrosa y que a mí no me gusta, ¿no? Y bueno, pues en este caso, y que me provoca asco. Vamos a poner todo. En este caso,
el resultado de mi actitud negativa hacia la comida japonesa viene dado por el componente cognitivo mayoritariamente. ¿Sí? Y el afectivo también, vamos a decir, porque he dicho que me da asco. Si le quito el asco, si lo quito el miedo al anisaki, pues sería también afectivo, ¿no? Pero puede venir el resultado de mi actitud hacia ese objeto dado por uno, dos o los tres componentes. Cuando hay ambivalencia, dice, cuando los elementos de uno de los componentes o los componentes entre sí son inconsistentes en la evaluación, las actitudes son ambivalentes. ¿Sí? Es decir, cuando en un componente normalmente son muy positivos y en el otro son negativos, ¿no? O dentro del mismo componente también puede haber esa diferencia. Lo he dicho, ¿no? Creo que es muy sana y luego que tiene anisaki. Bueno, hay una ambivalencia. Por lo tanto, sí puedo mostrar ambivalencia hacia un objeto actitudinal. No siempre me tengo por qué decantar, ¿no? Como por la comida, estoy intentando cada vez que hablo buscar otro ejemplo, pero ahora no me sale, ¿no? Pero bueno, o también lo que decimos del reciclaje, ¿no? Yo, la creencia de que hay que salvar el planeta, la creencia de que hay que reciclar, la creencia, y luego quizás el componente conductual es que no reciclo y no me genera nada, ¿no? Pues eso sí me provoca esa ambivalencia, ¿verdad? De que tengo una creencia y sin embargo no hago nada que vaya en coherencia o sea consistente con lo que pienso, ¿vale? Se puede dar, ¿vale? La resolvemos, ¿eh? Las ambivalencias las resolvemos. La ambivalencia actitudinal se produce cuando existe discrepancia en las evaluaciones de un mismo objeto de actitud. Unas son positivas y otras son negativas. Las solemos resolver, que más adelante creo que ya lo miraremos también con la disonancia cognitiva, ¿vale? Sabemos resolverlas, ¿eh? Incluso con el tema del reciclaje, pues una solución es que no tengo ningún cubo de reciclaje o containers de reciclaje cerca de mi casa. No tengo 5 manzanas. Por lo tanto, la excusa ya es que, a ver, si tú tienes una actitud que con los tres componentes están en la misma sintonía, tú vas 5 calles más allá para tirar la basura. ¿Sí o no? Cuando hay esta ambivalencia, tú buscas, ¿no? Bueno, yo tengo que reciclar, pero también me lo tienen que facilitar. Bueno, que buscamos en la causa externa o demás. ¿De acuerdo? Vale. Aquí he puesto una diapositiva, yo no sé en el manual, creo que lo han cambiado de orden también, ¿eh? Creo que es igual. Es un poquito también cómo operativizamos, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, en psicología, todo aquello que estamos estudiando, tenemos que medirlo, ¿no? Pues cómo se mide la intensidad de las actitudes en psicología social. La intensidad o fuerza de una actitud dependerá de la importancia de la actitud para esa persona, del conocimiento que se tiene sobre el objeto de actitud y de la accesibilidad de la actitud. ¿Vale? Lo accesible que es a mi mente, vamos a decir, ¿no? A mi repertorio. ¿Vale? Una actitud será altamente positiva o altamente negativa cuando más se conozca, más se valore y más accesible sea. Por lo tanto, estos tres componentes son dimensiones, no componentes, que se utilizan en psicología social para saber o medir la actitud hacia un objeto que tienen las personas. Pero hablamos, ¿eh? Cuanto más se conozca, puede ser más positiva, pero también más negativa, ¿eh? Cuanto más se conozca, puede ser que se valore más positivamente o más desfavorablemente. Y cuanto más accesible sea, igual. Accesible simplemente es porque se utiliza mucho. Ya lo hemos dicho con los heurísticos, ¿os acordáis? ¿Sí? Que se utiliza, que siempre están activas o se han activado con frecuencia. Todo esto puede provocar que sean altamente positivas o altamente. Se suelen medir con medidas explícitas, como autoinformes. ¿Vale? Sabéis lo que es un autoinforme, ¿no? Un cuestionario que se le pasa a una persona con una serie de afirmaciones y tiene que decantarse por un sí, por un no, puntuarlas en una escala de Likert, ¿no? De 0 al tal.
Sí, la habéis visto muchas veces. De las siguientes afirmaciones señala cuánto te agradan o desagradan, marcando 0 desagrado total y 5 de muy agradable, ¿no? Pues bueno, pues así. O medidas implícitas a través de la observación y de las medidas fisiológicas. ¿Sabéis, no? ¿Cómo es? Las medidas fisiológicas, la sudoración, la conductancia de la piel, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Es como si te pusieran en una máquina de la verdad esta y a través de ciertas preguntas, por mirar cuál es tu actitud, porque es lo que a ti te genera. ¿Vale? Esto sería la medida de la intensidad de la actitud. Evidentemente, si es un constructo que existe, ¿no? Tiene que tener una función. ¿Eh? Aquí hay algunas más. Aquí aparecen estas 5 funciones, ¿vale? También son las más importantes, ¿no? La primera que tenemos es la función de conocimiento. Es decir, las actitudes nos ayudan a comprender el entorno y a darle significado. Contar una pista clara para orientar la acción. Contar con una pista clara para orientar la acción. Saber qué hacer de antemano en relación a los objetos de actitud que nos vamos encontrando. Es conocimiento. Fijaos que aquí también entra en parte todo lo que hemos ido hablando de este ahorro cognitivo. Una actitud hacia un objeto, sea lo que sea, bueno, sea el objeto lo que sea, o sea la actitud la que sea, y la intensidad, ya te prepara para la acción, con patrones que ya se automatizan hacia esa acción. Por lo tanto, no tienes que analizar de manera deliberada todo para tomar una decisión de acción, sino que tu actitud ya te prepara para hacer eso. ¿Te explico? ¿Sí? Si tú volvemos a lo mismo, si reciclas, no tienes que cada momento decir, tengo que echar la manzana en la bolsa esta para luego echarlo en el jugo marrón, sino que tú ya la acción la tienes preparada. En eso para todo, ¿no? Y si es negativa, pues lo mismo. Ya, digamos, es como si dijéramos, esta función ya te hace tener, ¿os acordáis cuando hablábamos de los patrones de comportamiento o los guiones? Pues un guión hecho de cómo comportarnos. Pero ya no solamente con eso, dice, a comprender a nuestro entorno. Si tú ya sabes o ves la actitud de tu compañero hacia ciertos temas o hacia cierto objeto, ya prevés cómo tu compañero se va a comportar. ¿Sí? Si tienes un compañero que tiene una actitud negativa hacia, y ahora lo miraré, porque el estereotipo también, el estereotipo sería un componente cognitivo, ¿sí? Una actitud hacia las mujeres, ya sabes cómo pensará, cómo se comportará y qué sentirá. Y eso también, ¿os acordáis que en esta asignatura estamos estudiando la influencia de los demás en la persona? Eso te influirá a ti en la manera de comportarte con él. O de no relacionarte, pero ya te está influyendo. ¿Sí? Por lo tanto, es esta función de conocimiento. Comprender el entorno, dar significado al entorno y además conocerme también, ¿no? Cómo tengo que yo comportarme. Vale. Una función instrumental o utilitaria. También se le llama adaptativa. ¿Sí? No sé cómo la tenéis en el manual. Utilitaria. Vale. Pues lo podéis encontrar de cualquier manera. Es una función, cuando hablamos de instrumental, es que sirve para algo. Y que hacemos un uso deliberado porque sirve para algo, para conseguir algo. ¿Vale? La actitud sirve a la persona para alcanzar objetivos que le proporciona unos beneficios que son tangibles o ajustarse a esa situación. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de obtener refuerzos y evitar los castigos. Podemos hacer un uso instrumental de la actitud. Instrumental vamos a decir que es utilizarla en beneficio mío. El ser humano
Y lo que tiende es a conseguir el máximo beneficio posible, los máximos éxitos, y lo que intentamos es evitar el fracaso. Por lo tanto, si una actitud o un posicionamiento favorable o desfavorable hacia un objeto de actitud voy a obtener algo de recompensa, probablemente lo manifieste. ¿Sí? Por eso es adaptativa. Porque al final te sirve para adaptarte en el contexto en el que estás. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Función defensiva del yo, que normalmente son, bueno, lo que intentan o lo que consiguen es mantener la autoestima, que son estas conductas xenófobas, homófobas, transfóbicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que tiene esa función de mantener mi propia autoestima, defender mi yo. ¿Vale? La función expresiva de valores. Esta función, la actitud, lo que permite es manifestar a la persona lo que realmente piensa y siente o quiere que los demás sepan acerca de ella. Expresa unos valores. Viene relacionado con la definición de valor que hemos dado anteriormente. ¿Sí? Si yo tengo una actitud positiva hacia la solidaridad, ¿sí? Ya estoy mandando un mensaje para que me veáis como yo quiero que me veáis, a través de un valor. ¿Sí? Valores democráticos, valores, bueno, con la expresión de ese valor y la actitud hacia ese valor como objeto actitudinal, ya os estoy dando una idea de cómo soy, ¿no? Y así también regular este comportamiento, ¿no? Y la función de ajuste social, pues mantenimiento de las relaciones con otras personas. Este es muy fácil. Muy fácil. Podemos mantener actitudes positivas o negativas pues, para llevarnos bien. Sí, es una recompensa social abajo, la de ajuste social. ¿Sí? La de ajuste social. Pero sí es verdad que aquí, sobre todo, quiero obtener un beneficio. Tú aquí el beneficio lo ves como caer bien en el grupo, ¿no? Bueno, pero muchas veces también es por cordialidad, ¿no? Por cordialidad. No siempre están todas las funciones, en todas las actitudes. Evidentemente, esto también dependerá un poco de la persona, ¿eh? Este ajuste social, yo me lo tomo más como cuando no expresamos con determinación nuestra posición actitudinal hacia un objeto por no entrar en conflicto. ¿Sí? O porque no se te vea demasiado el plumero. En ese contexto. Pero no hay una utilidad de recompensa, es mejor saber callar. Es ajustarte a lo que en esos momentos se está hablando. Lo hacemos mucho. ¿Sí? En ese continuo, yo estoy posicionado en un sitio y dice, pues en este contexto no merece la pena demostrar mi polarización, me quedo en stand-by y ya está. Y me tomo la cerveza. ¿Vale? Un poco así. ¿De acuerdo? Las vemos, ¿no? Pues esto, mira, hoy día, con todo lo que está pasando y casos que se están dando, que no vamos. El otro día, incluso hubo no me acuerdo exactamente quién era, que hablaba de un periodista que hablaba de esto, que es una manera de defender tu propio ego, el ir en contra de los demás, porque no ves que se siente, perdón, en contra de los demás, de ciertos objetos actitudinales, ¿no? Se sienten como ofendidos, como si su autoestima se viera alterada. Es como si imagínate que puede tener características de ese objeto actitudinal, por lo tanto, en su autoconcepto, y valorarlo de una manera muy positiva, muy negativa, pero se ve alterado todo esto, ¿me explico? Si es como es defenderse, pero defender el qué, a mí mismo, ¿de qué? Si no, pero eso es yo, su ego, que se ve, su autoestima se ve alterada, ¿sí? Por eso hay veces tanto odio, porque no hay peor, o sea, bueno, no peor, no. La intención de defender tu propio ego te puede llevar a hacer cosas que realmente no harías en otra situación.
¿no? Vale. ¿Cómo se forman las actitudes? Bueno, las actitudes se pueden formar por varios procesos, ¿no? Uno podría ser la mera exposición, exponerse a ese objeto de actitud. Por una mera exposición, el mero hecho de estar expuestos a algo con suficiente frecuencia influirá en que nos guste más o menos. ¿Sí? No sé, la actitud hacia el trabajo es muy positiva o muy negativa. Pues, no, imagínate, bueno, es positiva, a ver, ¿no? Pero hacia ciertos ámbitos o hacia ciertas cosas. El contacto te hace no tomar decisiones hacia ciertos objetos actitudinales, ¿no? Y precisamente incluso más que se polarice, ¿no? Y es simplemente por la mera exposición que tenemos a esas situaciones. No sé, me refiero. Por ejemplo, hay estudios que poblaciones que viven en barrios marginales de grandes ciudades están más acostumbradas, o vamos a decir, tienen más contacto con ciertas conductas como el consumo de droga. ¿Sí? Esa exposición a ver continuamente cómo se vende droga o personas que en ese momento han tomado alguna sustancia, hace que la gente se polarice o que tome una decisión sobre su actitud hacia el consumo de drogas. Más que otras personas, a lo mejor de barrios, que no tienen esa exposición continua, que quizá su actitud sí que la tiene, porque evidentemente la droga es una lacra social, digamos, ¿no? Pero igual, de otra manera, con menos componentes cognitivos, ¿no? Menos componentes emocionales porque no la han visto. Bueno, en la exposición, por exposición se aprende la actitud, ¿vale? Procesos de aprendizaje. Aquí ya sabéis cositas, ¿no? ¿Sí? Condicionamiento clásico, que en el caso de las actitudes se le llama condicionamiento evaluativo. ¿Vale? Pero es condicionamiento clásico puro y duro, que no os engañe. Es decir, por asociación. Por asociación de un objeto actitudinal con un bienestar emocional, por ejemplo, aprendes a tener una actitud hacia ese objeto positiva. Y si es negativa, mira, yo creo que uno de las investigaciones que mejor lo explican es la que hizo precisamente la técnica del almuerzo. Estaba aquí. Es muy curiosa esta técnica, ¿no? O sea, que esto se utiliza mucho en publicidad también, ¿no? Es asociar un eslogan a algo positivo o negativo. Creo que el Rutherford lo que hizo era asociar un eslogan político a una comida gratis y muy rica. ¿Sí? Y otro eslogan político, asociarlo al mal olor. O al mal gusto, no recuerdo muy bien cómo era ¿no? Luego observaron los resultados y eran las personas que habían asociado el eslogan político a la buena comida, tenían una actitud positiva hacia ese eslogan, ¿sí? Sin embargo, lo que habían asociado al olor malo, una actitud negativa. Asociación de estímulos. Asociación de estímulo, condicionamiento clásico. ¿Sí? El perro de Pavlov, ¿os acordáis, no? Vale. También tenemos el condicionamiento instrumental, también operante, ¿no? Que es ya que hablamos de refuerzo. Evidentemente, a través de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo y demás, tú adquieres una actitud positiva hacia ese objeto actitudinal o negativa. Los procesos habituales del aprendizaje básico. ¿Vale? Y el aprendizaje observacional, evidentemente. ¿Sí? El aprendizaje social, observacional, vicario, ¿no? También decía Bandura, en los diferentes contextos socializadores aprendes un contexto de actitud. Por ejemplo, los niños, esto ya tendrá que ver con el último, ¿vale? Con el innato, lo mezclo ya los dos. Los niños, a ver, los estudios, o sea, no se nace con actitudes, se adquieren, son aprendidas. Y se adquieren por procesos de socialización como cualquier otro ámbito.
otra cosa. ¿Sí? El primer contexto es la familia. Entonces, una actitud positiva o negativa hacia un objeto es algo que se aprende en ese contexto. ¿Vale? Hay estudios que hablan de factores innatos. Yo lo he puesto aquí, pero cuidado, ojo con todo esto. No quiere decirse que haya un gen, no se ha descubierto esto, que haya un gen que te predispone para tener una actitud positiva al reciclaje. No, no es así. Sí que se ha averiguado en los últimos estudios, sobre todo, que hay una composición genética en un gen. Hay una composición genética que puede estar relacionada para favorecer cierto tipo de actitudes. A lo mejor hacia algún alimento, hacia alguna, sí, cosas así, pero no está, hay un gen, no me gustan los huevos fritos. No. Ni actitudes negativas hacia los huevos fritos. No lo hay. ¿Sí? Puede ser una composición genética pues, de sabores, de texturas, de olores. Hay gente que le gusta el olor a pachuli y hay gente que no. O que le gusta cierto perfume y hay gente que no. Hay gente que le gusta el olor a la hamburguesa y hay gente que no, o el sabor de la hamburguesa. Estas cosas, ¿no? Que también los estudios se hacen con niños monocigóticos, bicigóticos, etcétera. Bueno, sí hay esta composición genética, ¿no? Que a lo mejor no le gustan ciertas cosas, pero no una actitud ya creada, ¿vale? Evidentemente, si no le gusta, hay esta composición hacia los huevos fritos, pues igual, o hacia los huevos, pues a lo mejor genera una actitud negativa hacia todo lo que tenga huevos, ¿no? Pero ponerlo en stand-by, No. Por lo tanto, el aprendizaje observacional es importantísimo. De hecho, cuando se generan programas de intervención con menores, con adolescentes o con mayores hacia cambio de actitudes para mejorar la calidad de vida y demás, se va a la raíz también de dónde viene. Evidentemente, esa actitud negativa o positiva, desde que esté implantada, se habrá generado más un hábito de pensar, sentir y hacer en consistencia y conexión con esa actitud, ¿no? Por lo tanto, romper eso es más difícil. Y la primera infancia es crucial para generar esta actitud. De hecho, lo que nos dedicamos a la educación y en la educación con adolescentes, trabajamos eso. La actitud positiva hacia el respeto, valor. Hacia la tolerancia, un valor. Hacia la democracia, un valor. Hacia la libertad, un valor. ¿No? Pero también una actitud positiva hacia el estudio, hacia quererte a ti mismo, valorarte. Bueno, ¿no? Trabajamos eso, las actitudes. Ahí te das cuenta de cómo arrastrar con este aprendizaje observacional las actitudes de un ambiente familiar o escolar, ¿no? Pero evidentemente, para mí es esencial. Ten en cuenta que yo os diría que en este proceso de aprendizaje, incluso el aprendizaje observacional, también está relacionado con el clásico y el operante. ¿Sí? Porque lo observacional no solamente que a mí me lo refuercen, lo que yo veo que refuerzan también. Las conexiones, las asociaciones entre estímulos que provocan los demás. ¿No? O sea, ya lo habéis estudiado condicionamiento clásico, pero si a mi madre escuchar a Julio Iglesias le hace llorar, pues igual a mí también. Y tengo la actitud negativa hacia él. Yo qué sé, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que todo está un poco relacionado. Tened en cuenta, ya sé que a veces me enrollo, que cuando estudiamos por lo menos en psicología, yo otras carreras ya fuera del ámbito no conozco mucho, ¿no? Las cosas, los investigadores tienen una tarea, intenta desgranar los conceptos, buscarle una función, es complejo, pero tened en cuenta que la mayor parte de todo esto que se hace es para poder entenderlo, yo diría que incluso con un carácter académico, para poder explicarlo. ¿Cómo podríamos explicar las actitudes, lo que son, para lo que vale, cómo se forman?
si no tuviéramos esto hecho así? Sería imposible. ¿Qué os podría decir yo, no? Sobre lo que es una actitud. Por lo tanto, con esto me refiero a que todo esto, todo lo que vemos aquí en esta diapositiva, forman las actitudes. Todo, no solamente una cosa, todo. ¿Vale? Por proceso cognitivo. Por ejemplo, la teoría de la integración de la información dice que la actitud hacia un objeto se basa en las creencias favorables o desfavorables que tenemos hacia ese objeto. Al formar la actitud, se debe integrar en esas creencias para tener una impresión global. ¿Ya? Vale, pues me he quedado aquí. Yo pensaba que me iba a dar tiempo de más. Es un tema que me gusta y se nota, ¿no? Vale, pues quedan más cosas. Ya lo vemos la próxima semana, ¿no? Que la política es hecha de izquierda, son valores, creencias, actitudes, y esto son subjetivas, pero las sociedades otras son objetivas. Porque tú, son izquierdas ya están los valores hechos. Son principios y también valores. Tanto la derecha como la izquierda tienen sus propios principios y sus propios valores. ¿Sí? Tú crees más en uno o en otro. Algunos se comparten. ¿Sí? Eso, y luego me has preguntado qué. Eh, eh. Mm. Ya es un grupo que deja de tener su objetividad para basta. Bueno, luego, o sea, tú te basas en datos objetivos de ese grupo político que más se acerca a tus creencias, que es lo que estábamos hablando, por un proceso cognitivo. ¿Sí? Entonces, te fijarás en aquello que es observable y que es consistente con lo que tú crees. Lo que ocurre que a veces por otros motivos podemos cambiar también nuestras creencias y fijarnos en aquello objetivable, evidente, que también confirma nuestra creencia. Pero también hay otro tema. Con las creencias, los valores y estos principios también estamos sesgados. Porque tú buscas solo la información que es consistente con tu manera de pensar. La que no te interesa. Y esto es un poco también la política. Todos, ¿eh? Hay personas que más, personas que menos. Por eso hay personas más de la extrema izquierda y de la extrema derecha, porque se centran exclusivamente en unos valores, en unos principios, sin tener en cuenta todos los demás, ¿no? Pero sí son actitudes, evidentemente. Actitudes muy polarizadas, unos más y otros menos, ¿eh? Pero son actitudes.